Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11. San Marcos 11, el versículo 13. Bienvenidos todos a la casa del Señor. San Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Vamos a orar. Padre, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo, abordamos tu trono de gracias, Señor, para pedirte, Padre Celestial, que tú vengas una vez más, Señor, y hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Padre Celestial, como siempre, Dios, y no como una vana repetición, sino como una necesidad, Señor. Hazme a un lado, Señor Jesús. Y Padre, toma tú el lugar que te corresponde, toma la prioridad, Señor, para que seas tú que hables a mi corazón y al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Ese es el propósito, Padre Celestial, por el cual nos hemos congregado, Señor, para que tú, Señor Jesús, transforme nuestras vidas, para que tu palabra, Padre Celestial, pueda estar en nosotros, Señor, y como tú mismo lo dijiste, que no vuelva, Señor Jesús, y no va a volver vacía, sino que hará el propósito para el cual ha sido enviada. Así que, Padre, estoy en tus manos y te pido que tú me ayudes en esta tarde, Señor, en la exposición de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero hablar un temita que le he titulado Solo hojas de higuera, solo hojas de higuera. Mire, regularmente cuando se predica sobre este pasaje bíblico, se hace énfasis en tener la fe de Dios, porque eso es lo que el Señor Jesús dijo, tened fe en Dios, y en el poder de la palabra hablada como una de las fases del tercer jalón. Pero también hay otras perspectivas desde las cuales se puede analizar. Una de ellas es que, según la profecía bíblica, la higuera es un tipo de Israel que deberá reverdecer al final de los tiempos. A eso se refirió Jesús cuando en Mateo 24 él dice, 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama enternece y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Hablando desde luego esta escritura, el profeta de Dios la abordó muchas veces, demasiadas veces, infinidad de veces, pero yo quiero en esta tarde tomar una cita solamente del sermón El Mensajero del Atardecer, predicado el 16 de enero del 63 en el párrafo 130, donde él dice, miren, cuando vean que la higuera brotando y todos los otros árboles comenzando a brotar, era una señal. E Israel siempre ha sido la higuera. Ahora, aunque Mateo en su evangelio solo se refiere a Israel, cuando Lucas toma el mismo pasaje, también menciona desde luego a la higuera, pero él también agrega a todos los árboles, según Lucas 21:29. Ahora, pero en esta noche no vamos a estudiar la higuera desde un punto de vista profético o de tener la fe de Dios o acerca de la palabra hablada, sino la vamos a abordar desde un ángulo completamente distinto. Y voy a comenzar con esto. El capítulo 11 de San Marcos, que es donde acabamos de leer este versículo, comienza con la ubicación de Jesús. La Biblia dice que él estaba en las proximidades de Betfagé. Ahora, cada nombre de ciudad o aldea en la Biblia está relacionado con alguna característica de la misma. Por ejemplo, Betlehem significa la casa del pan de Dios. Bet siempre va a significar casa. Betel, Bet, casa, el, Dios, Elohim. Entonces, la palabra Betfagé es una aldea colindante con Betania, y esta palabra Betfagé significa la casa de los higos.
y deriva su nombre del hecho de ser una región donde abundan los higos. O sea, Jesús, en el momento que fue escrito en el tiempo que narra San Marcos, él se encontraba cerca de Betfagé, o sea, en la casa de los higos, que se le había dado ese nombre porque precisamente allí abundaban los higos. Ahora, esta localización de Jesús tiene relación con esa historia, su significado, pero sobre todo su aplicación espiritual. Antes de llegar a la aplicación espiritual, primeramente quisiera estudiar al árbol que los produce, los higos, o sea, a la higuera y la naturaleza de la misma. Voy a hacer mención por causa del tiempo, no voy a ir a todas las escrituras, pero sí voy a hacer mención a algunas para tener un panorama claro sobre esto. La higuera es originaria de Asia Occidental. La higuera es un árbol muy apreciado, ya que en muchas ocasiones la Biblia la menciona junto a la vid, o sea, como compañeros, digámoslo así. Usted lo encuentra en Deuteronomio 8:8, en los Salmos 105:33, en Jeremías 5:17 y en Joel 1:12. En cada una de esas escrituras se menciona esa mancuerna, digámoslo así, en la higuera junto a la vid. También en la Biblia, bueno, espero que usted le crea a la Biblia y que no lo cause tropiezo, que yo le cite la Biblia. Hay una expresión recurrente en la Biblia que dice, debajo de su parra y debajo de su higuera. Esta expresión aparece en Primera de Reyes 4:25, en Miqueas 4:4 y en Malaquías 3:10. Y esta expresión, debajo de su parra y debajo de su higuera, es un sinónimo de prosperidad y seguridad. Si usted lea cada uno de estos pasajes, se va a dar cuenta de eso. Ahora, la higuera, desde luego, en Israel hay higueras silvestres. Yo le he dicho que en la parte de Israel, la parte norte es una parte muy verde. Y ahí uno encuentra las higueras silvestres. Y las higueras silvestres realmente son pequeñas, o sea, no son como aquí que uno las tiene que plantar en esa parte, digamos en las colinas en las faldas de Hermón. Pero, sin embargo, sí hay higueras que son cultivadas. Y la altura de una higuera cultivada, todos lo sabemos, varía entre 6 y 9 metros. Y las hojas, mire, estoy dando todo este antecedente para llegar a mi punto. Las hojas que aparecen al final de la primavera y que caen al aproximarse el invierno, frecuentemente miden de 20 a 25 centímetros de longitud. Ahora, cuando la higuera es joven, solo lleva fruto si está en un suelo rico de nutrientes, como lo mencionó Jesús en una de sus parábolas. Esta parábola a la cual Jesús se refirió nos representa el evangelio de la segunda oportunidad. Y usted dice, ¿por qué dice eso? Por lo que mismo Jesús dijo. Mire, en el evangelio de San Lucas, el capítulo 13, el verso 6 en adelante, dice Jesús, y dijo esta parábola. Tenía una higuera plantada en su viña. Esto quiere decir que esta no era una higuera silvestre. Alguien a propósito la había plantado allí, en un suelo rico, en un suelo que tenía nutrientes. Pero esta persona que plantó esa higuera en la viña, vino a buscar fruto en ella.
Y aquí encontramos un paralelismo entre Marcos 11 y también Mateo 21 aborda la misma historia, entre Marcos 11 y Lucas 13. Ahora, este no es el Señor Jesús. Marcos 11 nos habla cuando Él vino a la higuera a buscar fruto. Aquí Jesús nos está contando la parábola de alguien que plantó una higuera y que en una viña y que vino también a buscar fruto. Pero para desencanto de aquel que la había plantado, viene esperando encontrar fruto en ella y resulta que no halló fruto. Sigue diciendo el Señor. Y dijo al viñero, o sea que el que se encargaba de arreglar, cultivar aquello: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Había pasado 1 año, no tenía fruto. 2º año, no tenía fruto. 3er año, no tenía fruto. Y aquel hombre se exasperó. ¿Por qué? Porque no era una viña silvestre. Si quería dar fruto está bien, y si no quería dar fruto estaba bien, pero estaba ocupando un lugar. Por eso el hombre se exaspera y dice: córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Si no está produciendo fruto, ¿para qué diantre tiene que estar ocupando un espacio? Y mire lo que el viñero le dice. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año. Pero no la iba a dejar solamente así, sino que siendo que la higuera durante 3 años no producía fruto, dijo: voy a hacer algo por la higuera. La voy a excavar, dice, hasta que la excave y la estercole, o sea, le voy a poner estiércol, que es un fertilizante. Y si hiciere fruto, o sea, después de haberle prestado atención a aquella higuera que durante 3 años no había producido fruto, si produce fruto, bien, y si no, bueno, tú tienes la última palabra, no hay más remedio, la cortarás después. Ahora, según este pasaje bíblico, cada año el dueño de esta viña venía inútilmente a buscar frutos en aquella higuera. Y según lo que nos relata la Biblia, esto lo había hecho durante 3 años. Ahora, entonces la pregunta era: ¿por qué gastar más tiempo trabajando en una higuera estéril e inútil que no producía nada? Solamente estaba ocupando el terreno en balde. Y en su lugar, bien se podía plantar un árbol, cualquiera que fuera. No tenía que ser otra higuera que la sustituyera. Podía ser cualquier otro árbol que produjera frutos, que fuera más productivo. Pero aquí hay algo. El viñador pide misericordia por la higuera y pide una prórroga, llamámosle así, de 1 año más. Señor, dale 1 año más. En este año, lo que voy a hacer es que la voy a abonar y voy a tratar de hacerla que produzca fruto antes de destruirla. Quizá cuidándola daría fruto, pero no dejándola a que lo hiciera por sí sola. Ahora mire, si usted sabe algo de árboles, es normal que la higuera tarde 3 años en alcanzar madurez. Y si no da frutos a los 3 años, es probable que no los dé nunca. Por eso el Señor, esta persona, ahora, si él era el viñero, seguramente sabía de plantas, de árboles. Por eso es que él apeló al dueño y pidió una prórroga. Dale más tiempo, dale 1 año más.
Y a esta higuera se le dio otra oportunidad. ¿Qué tenía? ¿Cuál era la condición de la higuera? Que no producía fruto. Ahora, hablemos un poquito más del árbol. Al envejecer, la higuera degenera rápidamente y si se descuida, no produce fruto. Por eso el proverbista dijo en Proverbios 17:18, el que guarda la higuera comerá su fruto. O sea, aquel que la cuida, aquel que la abona, aquel que la, usted sabe que, bueno, yo no sé ni emplear otro sinónimo. Aquel que lo hace va a ser aquel que va a comer fruto. Ahora, en la primavera, la higuera da sus higos tempranos, que se le llaman brevas. Aquí hay algo importante, hermano, porque aquí es donde voy a comenzar a enfilar a donde quiero llegar. En primavera, la higuera da sus higos tempranos, como se les llama, antes que se cubra de hojas. En la mayoría de los árboles, primero son las hojas, luego la flor y luego el fruto. Con la higuera, antes que tenga hoja, primero aparece el fruto. Bueno, espero que usted sepa de eso. Mire, y esto exactamente tiene un punto importante para lo que voy a llegar a mi punto. Porque no le estoy aquí dando una clase de botánica para que alguien diga, bueno, ¿y a qué hora va a hablar del mensaje? Espéreme, tenga paciencia. Y cuando hablemos del mensaje, espero que lo aguante. Ahora, entonces, en primavera, la higuera da sus higos tempranos, antes de cubrirse de hojas, sobre las ramas crecidas del año anterior, y reciben el nombre de higos verdes, como la Biblia lo menciona en Cantares 2:13. Si el árbol no tiene higos verdes cuando aparece el follaje, entonces ya ese año no va a dar higos. Ahora, este árbol tenía las hojas que vienen con los primeros frutos. Este árbol al cual Jesús, o sea, esta higuera, a la cual Jesús se acercó. Mire, Jesús cuando se acercó a la higuera, no se acercó porque quería ponerse debajo de una buena sombra. Él no necesitaba una higuera para sombrearse. Había sicómoros. Había otros árboles que podían producir una buena sombra. Pero cuando Jesús se acerca a la higuera, es porque Él está esperando encontrar una palabra. ¿Qué? Fruto. Ahora, esta higuera tenía las hojas, porque eso es lo que dice la Biblia. No dice que la encontró desnuda. No encontró frutos, pero sí encontró hojas. Ahora, este árbol que tenía las hojas que vienen con los primeros frutos, como dice aquí Marcos, él señala que la higuera no tenía fruto porque no era tiempo de higos, del verano, de la cosecha, que hubiera debido tener al menos los higos verdes que yo le menciono, los que salen primero en la primavera. Y el profeta dice en el sermón, cree de corazón, predicado el 23 de junio del 57, párrafo 87. Y miren, no fue culpa del árbol. Aún no era tiempo de higos. Pero él, o sea Jesús, porque a veces uno se pregunta, bueno, Jesús realmente, ¿por qué esa parte, ese pasaje de su vida tuvo que ser incluido en las escrituras, en los evangelios? ¿Con qué propósito? Bueno, porque el Señor
quería y quiere en esta noche que aprendamos una lección. Dice el profeta, pero él lo hizo, o sea, Jesús lo hizo para magnificarse, para él probarse. Ahora, aunque no era tiempo de higos, aquel árbol ya cubierto de hojas parecía más adelantado que los demás. ¿Por qué? Si lo primero que aparece en la higuera es el fruto antes de las hojas, y si Jesús va a esa higuera y ve hojas, pues es natural que ya tenga fruto, porque el fruto aparece antes. Ahora, al tener hojas, aquella higuera prometía fruto, ya que en el caso de los higos, como le dije, estos aparecen antes que las hojas. Y Jesús se acercó por si quizá pudiese encontrar algo en ella. Y cuando llega a la higuera, dice la Biblia que nada halló, sino hojas. Le repito, el único indicio que del fruto eran sus hojas, las cuales en este caso estaban desarrolladas antes de tiempo, y eso en sí ya era contra naturaleza. ¿Por qué? Porque le repito, un árbol, una higuera, lo primero que debe hacer es producir el fruto. Ahora, y como es natural que en la higuera aparezcan los frutos antes que las hojas, mire, esto es importante, hermano, espero que usted esté captando cada cosa que le estoy diciendo. Y como es natural que en la higuera aparezcan los frutos antes que las hojas, aquel árbol, solo por la apariencia, prometía frutos bien desarrollados. Pero Jesús no halló nada sino hojas. O sea, no era sino un engañoso follaje. O sea, una apariencia. Uno pensaría, daría por sentado, bueno, si ya tiene hojas, el fruto debe estar debajo de la hoja. Pero no había tal. Y la actitud de Jesús ante esta circunstancia tiene una tremenda lección que aprender. Cuando Jesús le dice a la higuera, nunca, mire, porque esto es lo tremendo, nunca coma nadie más de ti, aquella orden, aquello, mire, escuche, esto es importante. Cuando Jesús le dijo en el siguiente versículo, nunca nadie más coma de ti, Jesús no hizo estéril a la higuera en ese momento. Más bien selló una esterilidad que la higuera ya tenía. Mire, el profeta dice en el sermón Día de este monte, predicó el 23 de noviembre del 59, párrafo 11, dice, y entonces, cuando él iba en camino al día siguiente, él encontró que la higuera tenía hojas. La higuera tenía hojas, y él pensó que tal vez tuviera algunos frutos. Así que fue a coger unos higos, y no había higos en ella porque todavía no era tiempo. Y le dijo a la higuera, nadie jamás coma, o nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero mire, esto de la higuera, yo lo quiero, historia que la Biblia nos habla en San Marcos 11. De alguna manera quiero relacionarla con la parábola que Jesús habló en Lucas. El capítulo, la que estábamos viendo, Lucas, el capítulo 13. Mire, ¿no cree usted? Bueno, ahora, mire, yo estaba tratando de ver si acaso Lucas había mencionado también la historia de esta higuera que Jesús
le dijo que nadie comiera más de su fruto. Estaba tratando de encontrar esa historia en Lucas, pero resulta que Lucas no la menciona, ni tampoco Juan. Solamente está en Mateo 21 y en Lucas 11. ¿Por qué? Dije, bueno, yo quiero saber si esta parábola que Jesús habla de la higuera sucedió antes de que él mismo fuera a buscar fruto en la higuera y no la encontrara. Y no lo encontrara. Ahora, si examinamos la escritura, aquí es en Lucas 13, digamos, casi a la mitad del ministerio de Jesús. Pero si uno va a Marcos 11 y a Mateo 21, cuando Jesús va a buscar fruto en la higuera, es casi al final de su ministerio. Entonces quiere decir que antes que Jesús mismo, mire, esto es tremendo, hermano. Antes que Jesús mismo pasara por esa experiencia de ir a buscar fruto en la higuera y no encontrarlo, él mismo ya había dicho en una parábola lo que podría eventualmente suceder. Le voy a decir por qué. Porque en Lucas a la higuera se le dio una segunda oportunidad. Y digo por esto que le voy a leer algo que dice el profeta de Dios respecto a esto. En el sermón Día este monte, es otro sermón distinto. Este lo predica el 15 de diciembre del 57, párrafo 9. Dice, él estaría tan interesado que incluso cuando Jesús de Nazaret pasó por esa simple higuera y la miró como si buscara algo para comer, y él dijo, nadie coma de ti. Escuche, en el griego original dice por una temporada. Ahora estas son palabras del profeta de Dios. Se lo voy a volver a leer. Él dijo, nadie coma de ti. En el griego original dice por una temporada. Que la palabra para siempre solo significa por una temporada. ¿Sí? Para siempre es un espacio de tiempo, porque es para siempre y conjunción para siempre. ¿A qué voy con esto? Si a la parábola que él mismo había hablado anteriormente respecto a una segunda oportunidad para la higuera, y usted dice, bueno, pero según palabras de Jesús, en Marcos dice que para siempre o que nadie más nunca vuelva a comer de ti. Pero el profeta aquí ya nos dice algo más. Dice que ahí la palabra original es por una temporada. Entonces mi pregunta es, incluso también la higuera de Marcos 11 podría haber recibido una segunda oportunidad. Le voy a decir por qué. Porque a medida que avancemos, esto se va a poner más delgado. Me refiero a que avancemos en el sermón en esta noche, por lo que el profeta dice. Y yo le aseguro que nadie, absolutamente nadie puede, ¿cómo se llama? El cuello, erguirlo y decir, no, yo paso así esa prueba. Porque el asunto no es hablar tanto de la higuera, el asunto es hablar de nosotros. Ahora el profeta nos lleva a una reflexión más. En el sermón El Espíritu de Verdad, predicado el 18 de enero 63, párrafo 95, dice, ¿por qué usaría él su poder para maldecir una higuera cuando había miles de leprosos en la tierra? Esta pregunta nosotros no la podemos hacer en esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que usar su poder para maldecir a una higuera habiendo tantos leprosos? Bueno, cada quien, ante esa pregunta, cada quien podría tener una respuesta. Pero yo creo que una de las respuestas a las cuales a esa pregunta es porque Jesús quería mostrarnos a nosotros una lección que aprender.
Él pasó por alto a esos leprosos y fue y maldijo a una higuera. Y dijo: nadie coma de ti. Y la higuera se secó. Usó su poder mostrando que él está interesado en árboles. En el sermón Un Super Sentido, predicado el 27 de diciembre del 59, párrafo 155 al 157. Miren, permítanme volver a decir esto, solo por un momento. Jesús pasó junto a un árbol en una ocasión y era una higuera. Y él miró la higuera. Dice el profeta: ahora, por favor, no se pierdan esto. No se pierdan esto en esta noche. Él miró a la higuera y no tenía higos. Y él dijo, maldijo al árbol y dijo: ningún hombre coma de ti. Los discípulos miraron alrededor, porque en Marcos 11:14, el siguiente versículo, dice la Biblia que los discípulos escucharon aquello que Jesús estaba diciendo. Los discípulos miraron alrededor. El árbol se veía como siempre. Una hora después todavía lucía igual. Dios no abrió la tierra para que se lo tragara. Esto es tremendo, hermano. Porque a veces el hombre es sin misericordia. Alguien nos cae mal y si no lo decimos, lo pensamos: Señor, ¿por qué no abres la tierra para que se lo trague? Pero mire lo que el profeta dice: una hora después todavía lucía igual. Dios no abrió la tierra para que se lo tragara. Dios no envió un relámpago zigzagueando de los cielos para reducirlo a cenizas. Dice el profeta: él podría haberlo hecho, seguro que podía. Él no hizo esas cosas. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de ese árbol. No había nada físico que se pudiera ver, pero bien abajo en la tierra, abajo en las raíces del árbol, la muerte estaba comenzando. Había sido maldecido. El sexto sentido había venido en su contra. Tenía que morir. Comenzó a morir desde las raíces. Ahora, regresando a esta higuera, la presencia de las hojas sin fruto es una indicación, primeramente, de la profesión de religiosa allá en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, de Israel sin fruto. Pero también es una advertencia solemne acerca del peligro de solo profesar cristianismo. O sea, de una profesión general de cristianismo. Al Jesús decir estas palabras: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto, Jesús estaba empleando una real lección para sus discípulos, que fueron quienes vieron de primera mano aquello. Pero también él quiso dejarlo escrito en su palabra como una lección para nosotros. Y aquí es donde voy a entrar a mi punto. Ellos deberían de aprender, y yo creo que también nosotros en esta noche, que gloriarse en una religión que solo tiene apariencia de piedad no era suficiente. O sea, una religión que solo tiene hojas, pero no tiene fruto. Que todo es apariencia, solo aparentar. Eso es lo que el profeta les dijo a aquellos fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, solamente se muestran muy bonitos por fuera. Y eran los más religiosos, eran la espina en el zapato, o no en el zapato, sino en la sandalia de Jesús. Pero él sabía lo que tenían por dentro. A él no lo podían engañar con apariencias. Porque dice la Biblia que también Dios no acepta apariencia de hombre.
Ahora, cuando Pablo se refiere a tener apariencia de piedad como una de las características del carácter de los hombres en los últimos días, según 2 de Timoteo 3:5, la gente regularmente interpreta que estos de 2 de Timoteo 3:5, que solo tienen apariencia de piedad, que son renegados o que son incrédulos en el sentido más estricto de la palabra, pero no es así. El profeta de Dios nos dice en el sermón Lluvia Temprana y Tardía, predicado el 3 de marzo del 60, párrafo 22. Llegará un tiempo dicho por la advertencia que la iglesia llegaría a un lugar en que serían. Y cuando el profeta habla de la iglesia, no pensemos en la iglesia vecina, pensemos en el tabernáculo Luz al Atardecer. Llegaría un tiempo dicho por la advertencia que la iglesia llegaría a un lugar que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Y luego dice el profeta que tendrán apariencia de piedad. Bueno, eso es citar la escritura, pero mire la interpretación que él da de esto. Yendo a la iglesia, esa apariencia de piedad. Entonces, estos que tienen apariencia de piedad no son incrédulos en el sentido estricto de la palabra, ni tampoco son renegados. Son personas que asisten a alguna congregación en algún lugar. Dice el profeta, yo no estoy diciendo esto para nombrar alguna cierta iglesia. Cada uno de nosotros es culpable. O pudiera alguien más que ahorita dijera, no, hermano, no. Si el profeta dice que cada uno de nosotros somos culpables, está hablando desde el púlpito hasta la última banca y más allá. Cada uno de nosotros es culpable. La pentecostal es culpable, la presbiteriana es culpable, la bautista es culpable, el tabernáculo Luz al Atardecer es culpable. Y luego el profeta, al final el profeta dice, todas son culpables. Todas. Dígame cuál queda fuera. Cuando solo se tienen hojas sin fruto. El profeta dijo que de todas maneras nadie puede estar vacío. Dijo, alguien puede estar vacío de tonterías, puede estar vacío del mundo, pero lo más miserable que le puede suceder a cualquier persona es mejor que esté lleno de vicios y mañas. Pero lo peor que le puede suceder a cualquier persona es que esté lleno de religión. Eso lo hace la más miserable de las personas. Y el profeta dice, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? El predicó el 17 de diciembre del 59, párrafo 38. Y puede ser que usted esté lleno de religión, y eso es peor todavía. Eso es cierto, eso es cierto. La Biblia dice que en los últimos días serían muy religiosos, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Si alguien quiere entrar en controversia, ¿sabe qué, hermano? Mejor mire, guarde su paz, siga su camino y que Dios lo bendiga. ¿Para qué se va uno a meter en una discusión estéril? Donde al final cada quien va a seguir plantado. Yo tengo la razón y el otro, yo tengo la razón. ¿Qué beneficio le hace? Es una pérdida de tiempo. Y dice el profeta, si usted está lleno de religión, usted es miserable. Retenga esta palabra porque al final el profeta
la va a usar y nos va a pegar duro. Esa es una de las condiciones de la Odisea. ¿Qué nos dice la Biblia? Que está miserable. ¿Qué profeta es miserable? Que es digna de lástima. Si usted está lleno de religión, usted es miserable. Solo tiene religión, no es más. Si está lleno de credos, usted no sabe de lo que está hablando. Esta palabra credo, ahorita la voy a tomar. Usted no sabe ni de lo que está hablando. Si usted está lleno del mundo, usted está ciego. Mire, esto que dice el profeta de Dios, o habla de religión y credos, esto se relaciona con lo que sucedió en el huerto del Edén, en el principio, cuando la primera pareja pecó. Ellos estaban muy conscientes de su realidad. Por eso, sabe, el hermano Branham dice que a diario, el Señor venía en el crepúsculo de la tarde y se encontraba con ellos, con el varón y la varona, en una catedral debajo de los árboles. Cuando ellos lograron traspasar la línea de advertencia de Dios para comer del fruto prohibido, su conciencia les decía que ya no podían ir a la misma catedral en la cual Dios los había encontrado. Bueno, espero que usted crea el mensaje. El hermano Branham lo dijo, Dios venía en la catedral del bosque, entre los árboles, donde se reunía con ellos tarde tras tarde. O sea, Dios en el principio, en vez de estar quitando los cultos, los puso uno diario. Y Adán, como hijo de Dios, como un caballo de pura sangre, sabía lo que representaba ir y reunirse para tener compañerismo con su creador en el único lugar que Dios había provisto para la adoración. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Hermano, el hombre en cualquier lugar, en cualquier cultura y en cualquier edad del tiempo que haya vivido, está en él ser religioso. Eso lo muestra aún la historia. Y el ser religioso no precisamente quiere decir que profesaban cristianismo. Los aztecas, nuestros antepasados, eran personas religiosas. Los egipcios eran personas religiosas. Y así yo le puedo nombrar cualquier cultura del mundo. O sea, en el hombre por naturaleza está ser religioso. Adán, cuando traspasaron aquella línea, no se volvió un ateo ni un renegado. Él quiso seguir siendo religioso, pero ya no en la catedral donde Dios se reunía con ellos cada tarde. Pero la Biblia dice que Adán salió de entre los árboles. O sea, él mismo ya tenía su propia catedral en la cual él pensaba que podía adorar a Dios a su manera. Hermano, pero a Dios no lo adoramos a nuestra manera. A Dios lo adoramos a la manera de Él. Y la manera de Él no ha cambiado. Porque cielos y tierra pasarán, pero esta bendita Biblia nunca pasará. O que alguien me diga lo contrario. ¿Cuándo Dios cambió su programa? Bueno, el profeta nos dice que está Dios con lágrimas en sus ojos, buscándolos entre los árboles. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán conocía aquella voz. Así como hoy en día cada hijo de Dios conoce la voz de Dios.
si tenemos una predestinación de Él en nuestras vidas, porque la Biblia dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y no van a seguir al extraño. Es más, usted en esta tarde sabe si esto que estamos hablando es la voz de Dios o no. Y no porque sea yo, sino por su palabra. Él escuchó la voz. Para él, aquella voz era familiar. Dios no había cambiado. Pero Adán y su mujer ahora estaban en una condición distinta. Y dice la Biblia en Génesis 3:7 que después de que participaron de aquel fruto y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Oiga, pero si la Biblia dice en el último versículo del capítulo 2 de Génesis que siempre andaban desnudos, ¿por qué hasta este momento se dan cuenta? De pronto quedan en el asombro. Oye, estamos desnudos. Oye, qué cosa, no nos habíamos dado cuenta. Y dijeron, no, nosotros no debemos andar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí está lo que hicieron. Entonces cosieron hojas. Pero estas hojas no eran de palma, eran de higuera. Y se hicieron delantales. Lo primero es que se hicieron delantales, es decir, una prenda que los cubriera. Y esta cubierta estaba representando algo. El profeta dice en el sermón, el pacto incondicional de Dios que Dios hizo con el pueblo, predicado el 14 de agosto del 54, párrafo 11. Ahora sabemos que la palabra religión significa cubierta. Y Adán, en lugar de decir, Dios, cúbreme, si él en Génesis 3:7 cae en conciencia que está desnudo, bueno, es ir a afrontar las consecuencias, comparecer delante de Dios y decirle, Señor, cúbreme. Pero dice el profeta, y Adán, en lugar de decir Dios, cúbreme, se hizo unos delantales de hojas de higuera, él y Eva, y funcionaron bien hasta que Dios no estaba cerca. Una religión católica, protestante, musulmana, budista, cualquiera, funcionará bien hasta que la persona, hasta que la muerte lo esté asfixiando. Y entonces la persona comience a ver que la puerta llamada muerte, que separa lo mortal de lo inmortal, se comience a abrir. Y entonces verá aquellas puertas o aquella puerta llamada muerte, engullirlo y devorarlo hacia el río que no tiene retorno. Por eso dice el profeta, y funcionaron bien hasta que Dios no estaba cerca. Pero cuando vinieron a la presencia de Dios, se dieron cuenta que su religión de hoja de higuera no funcionaría. No tenía fruto, solamente tenía apariencia. Era una religión solamente. Y hermano, dice el profeta, no se trata de que hoy en día, me temo que usted va a encontrar lo mismo cuando Dios venga otra vez, que la religión de elaboración casera de hoja de higuera no se sostendrá en la presencia de Dios.
Dios tuvo que hacer una cubierta para ellos. Usted dice, aún profesando el mensaje, eso nos alcanza a todos, hermano. Por eso usted no se sienta tan seguro, no se vaya a llevar una desilusión uno de estos días. Es que yo creo el mensaje. Pero si el mensaje, lo único que ha producido en nosotros son hojas sin fruto, estamos a la intemperie. Aunque usted se sepa todos los sermones de memoria, y yo también. Ahora, pero estos delantales de ambos no eran de alguna tela o de alguna piel de animal. Fueron confeccionados con hojas de higuera. No era que traían una enorme hoja de este tamaño para cubrirse. No. Ya vimos cuánto miden las hojas de higuera, 20, 25 centímetros. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron una hoja, la otra, la unieron hasta que hicieron un tremendo delantal y ahí están cubiertos, él y ella. O sea, no se cubrieron con una sola hoja de higuera, fue una unión de hojas de higuera. Ahora mire lo que el profeta dice en el sermón Todos los días nuestros, predicado el 12 de junio del 59, párrafo 17. Fíjense, él se hizo algunas hojas de higuera como un delantal, pues sigue siendo el mismo espíritu. Oiga, el mismo espíritu en el siglo XXI, el mismo espíritu en esta noche, pero se cambió el nombre de hojas a credos. O sea, hoy en día una persona puede tener su religión no de una hoja, sino de hojas de higuera hecha de credos. Él está cosiendo algunos de lo voy a leer otra vez. Pero fíjese, él se hizo algunas hojas de higuera como un delantal, pues sigue siendo el mismo espíritu, pero se cambió el nombre de hojas a credos. Él está cosiendo algunos credos juntos ahora, pero sigue siendo el mismo objetivo. Sigue siendo el pensar intelectual del hombre y no el plan y la voluntad de Dios. Ustedes nunca podrán ser salvos a través de credos. Se lo repito. Ustedes nunca podrán ser salvos a través de credos. Ustedes deben venir por la vía provista por Dios. Él hizo la vía, pero el hombre quiere hacer su propia vía. Hermano, este mensaje el profeta lo predicó hace más de 60 años y este mensaje sigue estando tan vigente como cuando por primera vez salieron esas palabras de sus labios a esta noche del año 2020. ¿Qué mortal tiene el poder para cambiar esto que un profeta de Dios ha dicho? En el sermón conferencias predicado el 8 de junio del 63. Si hubieran sido los credos las hojas de higuera, él hubiera dicho: Adán, has hecho justamente, sal de detrás de los árboles. Creo que eres un hombre sabio. Tú me estás reflejando a mí porque eres sabio. Tus hojas de higuera están perfectamente bien. Dice el profeta, el hombre sigue intentando esa hoja de higuera. Mire, nosotros a través de los años, y los predicadores lo repetimos, cuando el profeta habla en contra de los credos que dice la gente, que la gente profesa. El asunto es, ¿sabemos realmente qué es un credo?
La palabra credo viene del latín. Credo, o sea, igual. En latín y en español son exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué quiere decir credo? Quiere decir yo creo. O sea, una persona puede formar su propia religión con sus propias creencias. O sea, se hace su delantal hecho de hojas de higuera, hecho de credos. Y eso es lo peor que le puede suceder a una persona, porque él mismo se encapsula y dice, pero yo creo. ¿A Dios le importa? ¿Cree usted lo que usted crea? ¿Dios estará interesado y respetará lo que yo creo? Dios respeta solo su palabra. Lo que yo crea sale a un lado. Por eso la palabra credo viene del latín, credo, que es decir yo creo, del verbo credere, que es creer. Hoy en día, esos son los pleitos más feroces que existen vergonzosamente entre nosotros como creyentes del mensaje, donde cada quien está defendiendo a muerte su credo. El profeta habla en las edades del Grecia. Yo tengo ese libro ahí, él ahí lo menciona, un libro que se llama Una cosa no ser necesaria, y dice: este laberinto de sectas se ha vuelto un callejón sin salidas, donde cada quien profesa, reclama tener la razón. Vea usted en las redes sociales, las luchas son encarnizadas. ¿Sabe por qué? No por defender la Biblia, no por defender el mensaje, sino por el defender el yo creo. ¿A Dios qué le importa lo que usted cree? A veces queremos hacer a Dios así. Sí, es que Dios se tiene que sujetar a lo que yo creo. ¿Lo hará? Por eso esta palabra tiene gran importancia. Aunque el profeta de Dios la mencionó muchísimas veces en sus sermones, uno no discierne a veces el verdadero alcance de ella. Ahora nosotros, y lo hago a manera de pregunta, como profesantes de este mensaje, ¿estaremos exentos de profesar nuestros propios credos? A veces uno piensa que el enemigo es tonto. No traigo aquí un folleto de la palabra hablada, pero usted sabe, los católicos piensan que poniendo el crucifijo, Satanás, oh, el hombre, el individuo se espanta y sale huyendo. ¿Usted cree que eso sucede? Claro que no. A veces pensamos que porque tomamos el folleto o la Biblia, que Satanás sale huyendo. Si eso fuera verdad, cualquier persona que trajera la Biblia o el folleto estaría exenta de que Satanás se le acerque. Hermano, Satanás es más listo que eso. Por eso el profeta dijo: usted nunca subestime el poder de Satanás para engañar. Mire, y si alguna vez nosotros llegásemos a tener un credo, tendría que ser el mismo credo que tuvo William Branham. ¿Cuál es ese credo? También él lo menciona muchas veces, pero en el sermón Cosas que al principio no fueron así, predicado el 19 de enero del 61, párrafo 23, dice: las iglesias hoy están acabadas. Ellas están en un exceso de vanagloria en alguna parte, formando organizaciones, formando denominaciones, llevando a la gente tras los credos en lugar de tras de Cristo. O sea, la gente lleva discípulos tras de sí, tras de lo que la persona misma cree, en vez de llevarlos tras Cristo. Y eso es lo que sucede. La gente
pierde miserablemente el tiempo haciendo prosélitos, sacándolos de una creencia a otra, solamente como dijo Jesús, para hacerlos doblemente hijos del infierno. Bueno, alguien que me diga que no. Que me diga que no es verdad. Y segundo, que me diga que eso no es aplicable en esta noche. Y que le asista la razón, desde luego, no por una necedad. Las iglesias hoy están acabadas. Mire qué diagnóstico tan triste que hace un profeta. Ellas están en un exceso de vanagloria. No es eso lo que como una, hermano, como una epidemia ha venido sobre la gente. No, yo tengo la verdad, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Qué es lo que hacen? Ellos están en un exceso de vanagloria en alguna parte, formando organizaciones, formando denominaciones, llevando a la gente tras los credos en lugar de tras de Cristo. Eso es lo que el mundo necesita en esta noche, hermano. No necesita mi credo. Yo no quiero ningún credo sino a Cristo. Yo espero que en esta noche esa sea nuestra misma convicción. Yo no quiero ningún credo sino a Cristo. Y si no decimos eso, estamos negando el mismo mensaje que reclamamos creer y defender. ¿Y qué es lo que hay ahí? Solo hojas sin fruto. Yo no quiero ningún credo sino a Cristo. Ninguna ley sino el amor. Ningún libro sino la Biblia. Eso es exactamente lo que tenemos. El credo de Dios. ¿Cuál es el credo de Dios? Cristo. El credo de Dios es la prescripción de Dios, es el antídoto de Dios para el pecado, es el antídoto de Dios para la sanidad, y es el poder de Dios hecho manifiesto a nosotros mientras tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, el profesar una religión formada por credos no representa nada ni funciona delante de Dios. Es la religión de hoja de higuera, que solo tiene hoja, pero no tiene fruto. El profeta dice en el sermón, mire qué apropiado, ¿a quién iremos? Predicado el 4 de junio del 60, párrafo 187. Yo he condenado a la iglesia como una organización. Yo he condenado el fundamento sobre el cual está edificada, sobre la doctrina de obispos y demás, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque ellos no creen en sanidad divina, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ellos no creen en las doctrinas del evangelio completo, solo su denominación. Esto es terrible, ¿no? Cuando una persona se niega, inclusive dentro del mensaje, al menos darse la oportunidad a la persona misma por el bien de su alma, de escuchar lo que el profeta dijo. Ahora esto, parecía que uno se le dijera, bueno, hay que aplicárselo a la denominación, que por el bien de su alma escuchen lo que un profeta dijo. No, eso es aplicable a nosotros mismos, que la gente puede escuchar lo que un profeta dijo. Y me refiero a todo el mensaje. Porque usted no va a poder pretender cobijarse de una cosa y descobijar otra. Hermano, yo no acabo de llegar al mensaje, no estoy recién llegado, ni usted tampoco. Por años hemos escuchado aquí mismo al profeta de Dios con sus propios labios. Así que sabemos lo que estamos creyendo. No estamos dando golpes al viento. Los pentecostales están llegando a apartarse. Correcto, nazarenos, santos peregrinos, ellos se han desviado igualmente debido a que empezaron a aceptar la doctrina del hombre, la religión de hoja de higuera, el hombre vagando. ¿A dónde iremos? Van a ser ustedes como los 70 que se regresaron.
Mire, porque el solo hecho que la persona profese solo religión, solo una hoja de higuera sin fruto, ¿sabe para qué le sirve a la persona? Solamente para hacerla más miserable. En el sermón Una vida escondida en Cristo, predicado el 10 de noviembre del 55, párrafo 25. Hoy en día, las personas tienen la religión suficiente para hacerlos miserables. Uno dice, bueno, es que la persona es un alcohólico, es un miserable, es un drogadicto, es un miserable, es lo que sea, es un miserable pecador. Pero hay gente que tienen suficiente religión. ¿Solo para qué? Para hacerlos exactamente lo mismo, miserables. Hoy en día las personas tienen la religión suficiente para hacerlos miserables. Sabiendo que deben hacer esto, están tratando de escapar del infierno. Pues, si así me sintiera, hermano, no sé qué haría. O sea, con suficiente religión solamente para hacerlo miserable. Por eso, hermano, ¿cuántas personas no deambulan por el mundo con la Biblia debajo del brazo o el mensaje debajo del brazo solamente para eso? Usted dice, ¿por qué dices? Yo digo esto como si usted pensara que estoy desacreditando la Biblia. No. O que estoy desacreditando el mensaje. Tampoco. Pero lo que yo me refiero es que a veces, con todo y eso, solamente nos conformamos con esa porción de religión que nos haga miserables y punto. Y que si servimos a Dios solamente lo hacemos por miedo de que no queremos ir a parar al infierno. Una religión, profesando una religión donde solo hay hojas y no hay fruto. Voy a tomar esta parte del mensaje. Mire, mientras estaba estudiando sobre este tema, comencé a buscar, y cuando encontré esta parte realmente me conmovió. Y espero que lo haga con cada uno de ustedes en esta noche. En el sermón Entrando en el Espíritu, predicado el 28 de abril del 61, párrafo 31 al 33. Dice el profeta de Dios, porque todos están tratando de vivir arriba en la montaña, se han ido sin Dios. Lo que necesitamos hoy es regresar a Dios. Porque la Biblia y el mensaje sin Dios en nuestras vidas solamente es una religión. Se lo repito. La Biblia y el mensaje sin Dios en nuestras vidas es una religión de hoja de higuera. Sin Dios. Porque Dios es el que vivifica esta palabra. Dios es el que vivifica el mensaje. Lo que necesitamos hoy es regresar a Dios, regresar a la experiencia, regresar. Bueno, fue en la séptima hora que ellos reconocieron que estaban allá sin fruto. Y luego dice el profeta, sin amor. Y yo espero, esto soy yo, porque dice el profeta que fue en la séptima hora. Nosotros estamos viviendo en la séptima edad. Yo espero que en esta noche también entendamos que religión sin fruto solo merece una maldición. Entonces, ¿para qué? Quiere morirse la gente. Usted sabe, yo recuerdo cuando uno era la gente dice, es que yo católico nací y católico me muero. Como si eso sirviera de algo.
Yo nací testigo de Jehová y testigo de Jehová me muero. Yo nací creyendo el mensaje o siendo del mensaje y así me voy a morir. Se requiere algo más que profesar una religión, hermano. Se requiere producir un fruto. Por eso dice el profeta, bueno, fue en la hora en que ellos reconocieron que estaban allá sin fruto, sin amor. Bueno, pero el estar sin fruto, si la persona no produce fruto, va a tener que producir algo más. ¿Qué es lo que produce? Bueno, fue en la séptima hora que ellos reconocieron que estaban allá sin fruto, sin amor, argumentando unos con otros. Ese es lo que prohíbe hoy en día las redes sociales. Todo el mundo está argumentando, sacando su credo. Yo creo, y el otro allá le revira, yo creo. ¿En qué se ha convertido eso? En una Babel. Y lo más triste, lo más deplorable es que la Babel está dentro de los profesantes del mensaje. Deje usted en paz a las denominaciones, ellos ya tienen lo propio. Argumentando. El profeta, mire, no tengo ese extracto, me viene a la mente. Dijo ahí en las edades de la iglesia, hablando de ese libro, una cosa no ser necesaria. Dijo, ¿qué han sacado del argumento? Nada. Dijo, ¿por qué? Porque el odio engendra odio. Pero dijo en el sermón, es su vida digna del evangelio, pero el amor engendra amor. Y yo espero que con esto ya usted deje de defender su credo por amor de Dios y busque tener el fruto. Porque si solo tiene hojas, es un candidato a la gran tribulación, tan seguro como que está aquí sentado. Ya. Argumentándonos con otros. Tú eres trinitario, tú eres unitario, y tú eres unitario, y tú perteneces a las asambleas, y tú eres de la iglesia de Dios, y tú eres esto, eso y lo otro. Nosotros no tendremos nada que ver con ustedes, llenándose unos a otros de ese nombre malo, unos a otros de ese nombre malo. Pero eso no es todo. Porque hay gente que no tiene ni siquiera una pizca de decoro. Publican sus diferencias ahí en las redes sociales. Y los incrédulos mirando, asombrados, diciendo, ¿qué le pasa a estas personas? Eso es lo que dice el profeta. Y el mundo voltea y mira y dice, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Ambos están hablando en lenguas en esa iglesia y profetizando y lo demás. Y aquí en esta iglesia, ellos ni siquiera se respetan unos a otros. ¿Sabe usted por qué? Porque alguna persona le pierde el respeto a otra. Lo único que habla es que es una persona soberbia. Y dice la Biblia que los soberbios y los que hacen maldad serán como ¿qué? ¿Como ángeles? Como estopa. O sea, candidatos a la gran tribulación. Yo sé que esto no les gusta, pero es la verdad. ¿Qué quería escuchar? Estamos examinando lo que un profeta dijo, el mensaje que usted y yo reclamamos creer. Ellos ni siquiera se respetan unos a otros. Ellos no tienen decencia unos para los otros. Y dice el profeta, lo que hoy necesitamos, ¿qué? Una nueva creencia, un nuevo credo, yo creo. Lo que necesitamos hoy en día es regresar a los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad. O sea, dejar esa religión estéril que nosotros mismos nos hemos hecho, que solo tiene hojas, y comenzar a producir el fruto. Y es cuando la gente nos va a creer. Y luego el profeta dice, qué condición tan lastimosa. ¿No lo es? Sí, Señor.
comprendemos que el fruto de fe, el fruto de amor, gozo, paz, fe, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Y luego el profeta pregunta, ¿paciencia? Dice, bueno, ellos casi ni se pueden soportar 7 días unos con otros. Ni 7 horas. Algunas veces ni siquiera 7 minutos. Mire, y esto que le voy a leer lo dice el profeta de Dios. Y si usted reclama creer el mensaje no con su dicho sino con su hecho, respete lo que un profeta de Dios dice. Ellos se levantarán de un salto y se saldrán apresurados de la iglesia. Si usted dice algo que no es exactamente su doctrina favorita. Oiga, ¿a quién le estaba hablando esa gente? ¿El profeta de Dios en 1961 o nos está hablando a nosotros en esta noche? ¿Sabe qué muestra eso? Que los espíritus no mueren. Como alguien, porque está sentado ahí en la banca o sentada, y se le dice algo que no va de acuerdo a lo que él cree, se levanta como un resorte y se larga. Eso es respetar a Dios. Y no me lo diga porque yo, ay, hermano, dígame que no, para que yo me sienta bien. No, que su sentido común le diga la verdad. Eso es respetar a Dios. Ellos se levantarán de un salto y se saldrán apresurados de la iglesia. Si usted dice algo que no es exactamente a su doctrina favorita, ellos se tienen que levantar y salir apresuradamente de la iglesia debido a eso. O ellos no se pueden quedar allí por un momento, se tienen que salir de allí. Y cualquiera que ha sido culpable de eso, por bien de su alma, es mejor que se arrepienta. Porque entonces son sus argumentos con lo que un profeta dijo. Eso no es lo que dice el pastor fulano de tal, aleluya. Yo no tengo que escuchar tal cosa como esa. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? Váyase, oh miserable. Parece que no, hermano, no, váyase miserable, le está diciendo. Hermano, este es un juicio duro de un profeta. Y si el profeta le llama miserable, yo no le puedo llamar bienaventurado. Esto es para poner a temblar a mí y a usted y a cualquiera. ¿Por qué no es Francisco Lina hablando? Es un profeta. El mensaje que reclamamos creer. Pero eso es, ven ustedes, ellos han perdido todo el fruto. Comprendemos eso. El fruto del Espíritu está seco. Todo se ha caído y está tirado y marchitado, hecho polvo, listo para que el viento se lo lleve. Es una condición terrible, dice el profeta de Dios. Es una condición deplorable. Ahora, yo sé que la palabra de Dios en esta noche nos está enfrentando a usted y a mí. La palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está satisfecho con una religión que no tiene fruto, que solamente tiene hoja? Eso es lo mejor que puede producir. ¿Qué hemos de hacer ante una condición así, sin fruto? Solo profesando una religión de hoja de higuera para acallar nuestra conciencia. Si no estamos dando fruto y estamos muy conscientes de ello, realmente necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. ¿Y sabe qué haremos? Imploraremos que nos dé un año más para producir fruto. De otra manera, seremos maldecidos. Y seguramente, como a la higuera de la parábola, Dios nos dará, me dará una segunda oportunidad. Por eso, esto que Jesús habló, bueno, no lo que habló,
lo que él hizo con aquella higuera. Nosotros, y yo también así lo entendía hasta leer lo que el profeta dijo. Le dijo: nunca vuelva a comer nadie de ti. Parece decir, ya. Pero ¿sabe lo que el profeta dijo? Dijo que para siempre es un periodo de tiempo. Hermano, si lo que él, mire, ya termino con esto, lo que él había hablado en la parábola de Lucas 6, y después él mismo se confronta con esa realidad, habría él de la parábola darle una oportunidad a la higuera, y cuando él pasó por esa experiencia negársela. Dios no es parcial, Él es imparcial. Así que también nosotros, si en esta noche solamente estamos satisfechos con esa religión hecha de hojas de higuera, hecha de credos, yo creo y yo creo y yo creo y yo creo y yo creo, pero sin fruto, yo creo que es mejor que vayamos sinceramente, y si alguna vez hemos sido sinceros con Dios, decir: Señor, como a la higuera que no daba fruto por 3 años, yo quizá no he dado fruto por 30 años, por 40 años, por 20 años, por 15, por 10, por 5, por una semana. Señor, dame una segunda oportunidad. Y no diría dame una última. Samson dijo solamente una vez más Señor, porque él sabía que lo próximo era su muerte, la última. Pero como nosotros no sabemos cuándo hemos de ser llevados de esta tierra, nunca le pediríamos dame una última oportunidad, porque Dios nos puede tomar la palabra. Pero sí, Señor, si he sido estéril, si todo lo que he tenido son hojas y solo hojas, una apariencia de piedad, como dijo el profeta, que se ve bien y que a lo mejor la gente espera algo más de nosotros. Jesús espera algo más de nosotros, no solamente la fachada, no solamente una porque sabe usted también que el profeta dijo que las hojas representan un compañerismo. No solamente un hombre sociable, bonachón, que a todo mundo quiere tener compañerismo con todos y que no pasa más allá de esa línea. Dios quiere algo más, hermano. Dios quiere los frutos del Espíritu en nosotros. Eso es lo que Él espera. Y yo tengo la certeza que si en esta noche somos sinceros con Él, Él nos dará otra oportunidad. Si durante tiempo no he producido frutos, Señor, dame una oportunidad para producirlo. Porque también está escrito en la palabra, dale un año. Y si en ese año no produce, córtala. Está ocupando un lugar que no le corresponde. Alguien pudiera estar sentado en esa banca, a lo mejor en este púlpito, en vez de yo mismo. En esa banca en vez de usted mismo. Pero pidamos, Señor, danos una oportunidad. Danos una oportunidad más para que podamos producir frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Puestos de pie. Padre, tu palabra es verdad, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor Jesús? ¿Qué puedo hacer yo mismo en esta noche al ser confrontado con tu palabra, Señor? O por tu palabra. Pedir misericordia, Señor. Y decir: oh Dios, por amor de tu nombre, Padre, dame una oportunidad más, Señor. Yo no quiero tener solo una apariencia, solo hojas, solo una cubierta que solamente me hace más miserable, Señor. Hecha de credo, Señor. Quiero tener el fruto de los frutos de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Padre, si esa fuera, oh Dios, la petición, el clamor de un corazón en esta noche, Señor, también concédelo, Padre Celestial, porque eso es lo que queremos, Señor. Como dijo tu profeta, hemos caminado con profesión pero sin posesión, Señor. Queremos los frutos de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor Jesús. No queremos, Padre Celestial,
solamente, oh Dios, tener una apariencia, Padre. Tú no aceptas apariencia de hombre, dice tu palabra. Tú quieres ver un corazón genuino, rendido a ti, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y que, Padre, regresemos a nuestros hogares con una actitud de meditación, Señor. Oh Dios, porque tu palabra siempre será la verdad. Y siempre reconoceremos que tú tienes la verdad. Nosotros estamos equivocados, tú tienes la verdad, tu palabra tiene la verdad, tu mensaje tiene la verdad, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Danos una oportunidad más, Señor Jesús. Por amor de tu nombre, Padre, no porque lo merezcamos, sino por amor de tu nombre. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los hermanos que han estado regresando de vacaciones, y qué bueno que el Señor los ha traído a todos con bien, y que Dios pueda traer a los que faltan. Dios les bendiga. Nos vemos aquí el próximo viernes.